a iniciar nuestra clase con los siguientes pasos que deben hacer en el laboratorio. Muy bien. La primera cosa que debieron haber buscado es un recipiente que pueda ser medible en su volumen. Algunas complicaciones que hayan tenido para que las comentemos y les diga qué ir haciendo para corregir la situación. Primera situación que yo veo es de que tienen problemas en la medición del volumen, sobre todo cuando trabajamos con metros cúbicos, porque los que ya midieron con metros cúbicos se dieron cuenta que da una cantidad decimal, una cantidad muy pequeña. Entonces vamos a proponer que tomen su medida. Vamos a escribir aquí la toma de medidas sea dada en centímetros cúbicos. Profe, a mí no me aparece la pantalla. Ahora, Ya, profe, gracias. bien, entonces vamos a tomar la medida en centímetros cúbicos. Ahora, lo que hemos hecho es encontrar el caudal, ¿sí? Tomamos el volumen dividido el tiempo. Tiempo 1 más tiempo 2 más tiempo 3. La suma de los tiempos la vamos a dividir dentro de 3 para encontrar un tiempo promedio, ¿sí? Para que y me hacen esa operación matemática. En su video deben de tratar de explicar todo, ¿sí? Cómo sacaron su volumen, qué tiempo les dio, que luego promediaron. Y lo que nosotros vamos a hacer con física es demostrar ese caudal. ¿De qué forma? Muy bien. La siguiente parte consta de analizar el lanzamiento horizontal, ¿sí? Porque medir tiempo de llenado no es nada del otro mundo. Lo que vamos a analizar en este laboratorio es a través del lanzamiento horizontal lo que pasa en el caudal. Es decir, vamos a usar el lanzamiento horizontal para amparar la respuesta que ustedes ya van a tener de caudal, ¿sí? De volumen dividido tiempo. ¿Cuántos centímetros cúbicos por segundo llena el recipiente? Entonces, Profe, ¿sí? a mí el volumen me salió demasiado. No creo que esté bien. ¿Cuánto te salió? Salió 3065.80. Centímetros cúbicos. Ajá, ¿Es válido? Porque ahora imagínate esto. en ¿Cómo, serio. cómo vamos a la realidad? ¿Qué es un centímetro cúbico? Es un cubo de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Si tratas de meter cubitos de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro dentro de tu recipiente, te vas a dar cuenta que caen un montón, porque está dado en centímetros cúbicos. Si lo calculamos en metros cúbicos, sí tiene que dar una cantidad decimal porque un metro cúbico es 1 metro por 1 metro por 1 metro. Y eso es mucho. Pero en centímetros cúbicos sí va a darte una cantidad grande. Pero como te digo, ahorita vamos a la demostración. ¿Qué tienen que hacer para demostrar que eso es correcto? Muy bien. Van a escoger, bueno, aquí está su chorrito.
al chorrito le van a conectar una manguera. ¿Sí? Pueden tenerlo de esta manera, miren. Pueden ir la manguera aquí y luego van a tratar de colocarla lo más horizontal posible, la salida de la manguera. Eso va a provocar que el agua venga y haga este movimiento. Este no es un lanzamiento de proyectiles, es un lanzamiento semiparabólico o un lanzamiento horizontal. Así pueden buscar en YouTube alguna guía. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando pongan el chorro en esa posición horizontal, la salida, vamos a obtener dos datos. Un dato que es el más fácil de tomar es Y, es decir, la altura. Voy a colocar la altura del suelo respecto a donde está saliendo el agua. ¿Sí? Y la otra, como se presenta un movimiento semiparabólico, el agua cae a determinada distancia respecto a la base. ¿Sí? Encienden el chorro, toman por unos 10 segundos cuando el chorro ya está abierto, en dónde cae, en dónde se mantiene la posición de caída, la marcan. No mucho tiempo porque no queremos desperdiciar agua tampoco. ¿Sí? Y respecto a eso, vamos a hacer un cálculo matemático. ¿Está claro qué datos van a tomar ahorita? Esto lo van a hacer dos veces, a diferentes alturas. Ustedes van a decir la altura. Alguien puede decir, voy a poner la manguera a 1 metro de altura y la otra la voy a poner a 75 centímetros de altura. Pero tiene que ser dos tomas. Eso me va a dar dos distancias diferentes. Ahora, ¿cuál es el cálculo de esta mañana? Muy bien. Lo que debemos calcular es la velocidad de salida. Y la velocidad de salida para encontrar el caudal de la siguiente manera. Primero, habíamos visto que que caudal es igual a volumen partido tiempo. Esto me va a dar en centímetros cúbicos por segundo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de llegar a centímetros cúbicos por segundo, pero sin usar volumen y sin usar tiempo. ¿Cómo se va a hacer? Caudal es igual área por velocidad. Área va a ser centímetros cuadrados. Ahorita explico cómo se saca y de dónde se saca. Y velocidad es centímetros por segundo. Centímetros cuadrados por centímetros son centímetros cúbicos por segundo. Y aquí voy a llegar a la demostración de eso. ¿Qué es lo complicado de encontrar de área y de velocidad? La velocidad. ¿Por qué área? Sabemos que es una manguera a la cual le vamos a medir el diámetro, la longitud entre la circunferencia, el más grande se llama diámetro. Y los que están en el taller de áreas ya saben esto. Vamos a medir el diámetro interno de la manguera. Y luego vamos a aplicar la fórmula de área del círculo. El diámetro, luego buscamos el radio, o hay fórmulas para encontrar el área del círculo, ya sea con diámetro o con radio. Lo voy a escribir aquí. Dice que el área del círculo es
pi por radio al cuadrado. Y la otra fórmula de área es igual a pi por diámetro al cuadrado dividido 4. ¿Sí? Generalmente, las, los diámetros de mangueras que más utilizamos en la casa pueden estar cerca de entre media pulgada, 3/4 de pulgada y 1 pulgada, lo que generalmente encontramos en el mercado. ¿Sí? Esos, em, esos dos palitos que yo puse son comillas y hace referencia a la medida en pulgadas. Esa es la siguiente parte. Podemos encontrar el área de la manguera. Ahora, ¿cómo encuentro la velocidad? Y aquí viene la demostración de esta mañana, que sería así. Primero, vamos a encontrar velocidad inicial, velocidad final, gravedad, altura y Profe, tiempo. en el área de la manguera, o sea, ¿qué vamos a poner a donde sale? Si digamos el grosor el grosor de la manguera, la longitud más grande, pero por dentro es el diámetro. Voy a tomar la referencia. Digamos que esta fuera la manguera. ¿Qué es lo que medimos para el diámetro? La longitud de aquí del extremo, para acá. Esa es la medida del diámetro. Este tiene más de 1 pulgada. Por eso les decía que generalmente, bueno, las mangueras más comunes de nuestra casa que podrían haber, miden entre media pulgada, como 1,25 centímetros de diámetro, 3/4 de pulgada, 0,75 pulgadas, 1 pulgada. Esas son como que las más comunes que hay, pero ustedes tienen que medir eso. ¿Sí? Ahí tienen que encontrar un método para medirlo. Muy bien. Vamos a iniciar con el análisis de la altura. ¿Cuál es la velocidad inicial? Velocidad inicial porque no la tengo. Es lo que voy a buscar. La dejo aquí. Velocidad final no me va a interesar porque no la puedo medir. Gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado. Positivo porque es caída libre. Altura, la que ustedes propongan. ¿Sí? Altura, la que ustedes propongan, es decir, sí la vamos a tener. Y andar midiendo el tiempo de caída es un despelote, porque nos va a costar un montón. Pero ya vimos que la variable que une los movimientos es el tiempo. Entonces, vamos a tener que meterla, pero vamos a tener que despejar respecto al tiempo. ¿Qué fórmula no lleva velocidad final? La última, Fórmula 4. Altura es igual, velocidad inicial por tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta velocidad siempre va a ser 0. Si despejamos el tiempo de aquí, ¿qué es lo que me interesa? Aquí está haciendo la demostración, ustedes solo van a usar la fórmula. Pero quiero que sepan de dónde viene la fórmula que vamos a usar. Altura es igual, un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Si despejo tiempo, el 2 pasa a multiplicar a la h, la gravedad pasa a dividir, me queda t cuadrado, y el tiempo es igual a raíz cuadrada de 2h partido g. Hemos encontrado la primera ecuación. ¿Sí? Luego, vamos al análisis de la distancia.
¿Cómo medimos la distancia? ¿Cómo medimos la distancia en el lanzamiento horizontal? Ya vimos que distancia es igual a velocidad en X por tiempo. Despejo el tiempo y me queda que tiempo es igual a distancia dividido velocidad inicial en X. Eso me propone una ecuación número 2. Voy a usar el método de igualación de ecuaciones. Solo estoy explicando cómo llego a la fórmula que ustedes van a usar. Es lo que estoy haciendo ahorita. Igualación. Tiempo es igual a tiempo. Ni modo, dicen. Solo que una ecuación de tiempo es esto. La raíz de 2h partido g. Y el otro tiempo es distancia dividido velocidad inicial en x. ¿Alguien se anima a despejar la velocidad inicial de esa ecuación? Si la ecuación dice la raíz de 2h partido g es igual a distancia dividido velocidad inicial en x. Primera componente que voy a hacer aquí es dividir esto. Raíz de 2h dividido raíz de g es igual a distancia dividido velocidad inicial en x. Productos cruzados. Velocidad inicial por la raíz de 2h es igual a la distancia por raíz de la gravedad. Paso a dividir el raíz de 2h. Velocidad inicial en x es igual a distancia por gravedad dividido 2h. Voy a hacer una composición matemática aquí. Velocidad inicial es igual a distancia por la raíz de g dividido 2h. Y una última composición matemática. Velocidad inicial es igual a la raíz cuadrada de distancia al cuadrado por gravedad dividido 2h. Esto es lo que van a usar. Fórmula para encontrar solo esto. Esto es lo que deben de anotar. Yo les hice la demostración porque si solo les hubiera puesto la fórmula, bueno diría, y la usan, pero ¿de dónde viene esta fórmula? De la fórmula de despejar el tiempo de caída libre y de la fórmula de despejar el tiempo de la distancia, porque ahí usábamos MRU. Hice yo el proceso matemático, hice un despeje, hice una igualación del sistema de ecuaciones, despejé y ya les encontré la fórmula. Eso tenían que investigar ustedes. Pero ya se los propuse aquí. Esta fórmula está hecha para medición de la velocidad de salida del agua de la manguera, que es la que tenemos que encontrar, porque como vamos a tener el área de la manguera, vamos a poder encontrar el caudal y compararlo a lo que ustedes hicieron con el principio de llenado, ¿sí? De contar el tiempo y medir el volumen del recipiente. Ahora lo vamos a demostrar con la velocidad de salida del agua y con el área de la manguera que están usando para que salga el agua. Debe de, ¿cuáles son las condicionantes para que funcione el experimento? Número 1. La manguera debe estar colocada perfectamente en el sentido horizontal. Debe provocar movimiento semiparabólico. No puede tener esta forma, ni puede tener esta forma.
Usted debe de colocar la manguera exactamente horizontal para que provoque este movimiento. La fórmula ya está. Raíz cuadrada. La raíz cuadrada de la distancia al cuadrado por la gravedad dividido 2 veces la altura. ¿Qué variable nos está pidiendo esta fórmula para determinar velocidad inicial en X? Que es la que estamos buscando, la velocidad con la que va a salir el agua. Porque eso estaría muy complicado medirlo. ¿Cuáles son los únicos datos que debemos de conseguir para esta fórmula? Gravedad es un valor ya específico, o sea, ya lo tenemos. Pero, ¿será que vamos a poder conseguir la distancia y poder conseguir la altura? ¿Qué opinan? ¿Podemos conseguir la distancia y la altura? Sí. ¿Cómo la vamos a conseguir para meterla a esta fórmula que vamos a usar? Del experimento que yo expliqué inicialmente. Coloca la manguera en sentido horizontal para que el agua empiece a salir horizontalmente. Y usted ya va a saber a qué altura respecto al suelo la colocó. Y cuando se encienda el chorro, el agua va a llegar hasta un punto específico. Y eso le va a permitir a usted medir la distancia. ¿Sí? Coloca la manguera en sentido horizontal. Usted va a poder medir a qué altura respecto al piso colocó la manguera. Y cuando usted encienda el chorro, la manguera va a llegar a un punto específico sobre el suelo respecto a la base. Y ahí usted ya va a poder encontrar la distancia. Teniendo eso, ya vamos a hacer la demostración de caudal. ¿Cuál es el elemento físico que estamos usando aquí? Lanzamiento horizontal. Demostrando. Tiempo de preguntas. Profe, Y dime. digamos, primero que ya hicimos esto de esta cosa. El caudal, lo primero, ¿eso? Ajá, ya hicimos eso. Después vamos a hacer la comprobación, que es medir primero el El área. diámetro, Ajá. el área de nuestra manguera. Y Sí, ya después lo ponemos para medir la distancia y altura, correcto. ¿verdad? Después de eso, nosotros tenemos que sacar el tiempo. No, no, no. No, no, no. El Aquí, tiempo lo tocamos. no, aquí en este experimento estamos haciéndolo de una manera más técnica, porque el tiempo nos va a costar un poco más medirlo, porque tendríamos que estar atentos para iniciar el cronómetro cuando sale el agua y el tiempo cuando el agua impacta en el suelo, y eso es muy complicado, porque después tienes que volver a apagar el chorro, volver a encenderlo, calcular el tiempo, eso es muy complicado, por eso es que yo les propuse esta fórmula. Esta fórmula eh, que va a calcular la velocidad, que es lo que estamos buscando, a través del dato de distancia y el dato de altura. Eso es lo que les estoy Bueno, proponiendo. entonces, Es más práctico. por ejemplo, Aunque teniendo la sacamos velocidad, esto. aunque teniendo la velocidad y la altura ya podrías encontrar el tiempo, pero no le veo tanta función porque la fórmula de demostración que tenemos, que es área por velocidad, no me pide tiempo tiempo. Por eso es que me interesa más la velocidad inicial en X. Digamos, tiempo no lo sacamos, por decirlo así. No, en cambio, en la otra fórmula que espero ya hayan hecho, en la otra del caudal, dice volumen partido tiempo. Esa fórmula dice volumen partido tiempo. Y la que yo les propuse es área por velocidad. Sí, pues Área la de de, volumen partido tiempo es por el que hicimos de esto. ajá, para calcular el caudal. Ah, bueno. Entonces ahorita en la hora de hacerlo con la manguera, digamos, ya no vamos a utilizar eso. Exactamente.
Ah, bueno. Porque la siguiente fase a la que vamos a llegar es que vamos a tener dos caudales. Uno encontrado por volumen dividido tiempo y el otro por área partido velocidad. Vamos a hacer un promedio entre los dos y el reto, es decir, la parte final del laboratorio, y si les adelanto, es conseguir otro recipiente, medir el volumen y respecto al caudal promedio que hemos obtenido de los dos experimentos, ustedes me van a calcular el tiempo de llenado y lo van a demostrar. Muy bien, dicen, yo ya tengo mi caudal promedio, que eso va a ser la siguiente clase, ya tengo mi caudal promedio, lo que yo voy a hacer es, voy a tomar otro recipiente, y respecto a esos datos, yo voy a deducir el tiempo, no voy a medir el tiempo para que se llene, sino que voy a proponer un volumen diferente, como ya tengo el caudal, ustedes van a decir, se va a llenar en 50 segundos. Vienen, encienden, y es lo que van a demostrar. Si hacen bien sus datos, se van a dar cuenta que el tiempo y que ustedes calculen antes de empezar a llenar va a ser el tiempo en el que se va a llenar ese recipiente y se van a quedar así como que, ¿y eso es posible calcularlo? Claro que sí. Por eso existen máquinas y toda esa situación. Hasta por eso, ¿por qué en sus casas a veces y solo se programa que caiga agua es a ciertas horas del día, o por qué en su casa sí cae en muchas horas en el día? Son cálculos matemáticos que se hacen en las bombas que succionan el agua de los pozos, en la capacidad que tiene el tanque, en la cantidad de viviendas a las que se le distribuye. Eso se ve en ingeniería civil, por eso les digo, eso es muy, muy, muy interesante, esta situación, porque en realidad ustedes simplemente tienen el chorro y llega agua, y verdaderamente ha llevado un diseño de ingeniería que permite respaldar que funcionen los sistemas de agua potable en nuestra comunidad, en nuestra casa, en nuestra zona. Eso es lo que pasa. ¿Por qué bombean? ¿Porque hay agua simplemente algunas horas del día? Es porque hay una razón, ¿sí? ¿Por qué después de que tenían un tanque de agua elevado, pequeño, ahora hay un grande? Hay sus razones, todas son medidas. ¿Alguien sabe cuál es la medida del tubo de PVC que llega a sus casas, que les distribuye agua? Sí, todo eso está calculado. ¿Cuál es la medida del tubo que pasa frente a su casa, el que lleva la línea de distribución de agua? También está calculado. Y no es nada más de poner cualquier tubo. Ah, ponerle un tubo más grande para que pase un montón de agua. Si el tanque de almacenamiento no está en capacidad de distribuirle a ese tipo de tubería el tamaño de tubería, el sistema no va a servir, no va a haber presión, es un montón de cosas. Por eso les digo, en ingeniería miramos un montón de cuestiones de estas, en que el diámetro de la tubería depende de a qué distancia queremos llevar el agua o a qué altura queremos llegar el agua en una casa, si queremos distribuirle a tanta cantidad de familias el agua, qué diámetro de tubería, qué tuberías, cuántas tuberías, en qué forma se va la tubería. Eso no es nada más de ponerlo así. Como les digo, eso es muy bonito, es matemática. Y esa fórmula es pequeña, pero hay un montón de fórmulas para el cálculo de esto. ¿Sí? Entonces estamos viendo una realidad de la física aquí. Vamos a demostrar algo. Y por eso yo les digo, cuando propongan el otro recipiente y ustedes calculen el tiempo y se den cuenta que se llenó en ese tiempo, se van a quedar asustados. Y van a decir, ¿qué tipo de brujería es esta, no? Cuando lo que pasa es que es matemática. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, puede ser que alguien no haya medido su volumen, puede ser que alguien todavía no haya tomado ninguna medida o no haya empezado. Se van atrasando, es decir, yo ahorita no voy recibiendo las cosas que me digan, profe, mire, aquí van mis datos, no. Cada clase estoy proponiendo yo algo para avanzar, para que no se les recargue. Los que ya tomaron su medida de volumen, los que ya calcularon sus tiempos en el llenado del otro recipiente, ya van adelantados.
Ahorita tienen que hacer otras cosas. Medir el diámetro de la manguera, con eso provocar el área de ese círculo, porque una manguera es un círculo, y luego probar la manguera a esta situación de lanzamiento horizontal, en la cual vamos a poder tener altura, vamos a poder encontrar distancia respecto a la base en el suelo, y con esta fórmula ya tenemos nuestra velocidad a la que está saliendo el agua, y ahora me van a encontrar el otro caudal. El otro caudal eh, calculado, que tiene que ver con área por velocidad. El área debe estar en centímetros cuadrados y la velocidad debe estar en centímetros por segundos para que funcione. ¿Sí? Tomen bien esto en cuenta. Estamos trabajando centímetros, no metros, para que les den unos números más fáciles de trabajar. Si trabajamos en metros cúbicos, va a ser una cantidad en decimales que no vamos a poder debatir. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo les parece esto? Aunque yo sé que tal vez quedaron algunas lagunas en qué hice yo con la fórmula para encontrarla. Simplemente, como les digo, a mí no me gusta simplemente decirles, usen esta fórmula. Yo les enseñé que de una fórmula de caída libre y de una fórmula de MRU, hicimos una sola fórmula para encontrar la velocidad con la que va a salir el agua de la manguera. ¿Sí? Y esa es esta fórmula. Yo fácilmente se las pude haber dado, pero no. Quiero que vean que así funcionan las fases experimentales, ¿sí? Las fórmulas que establecen los científicos y no es nada más porque se le ocurrió, no, tiene una base de sustentación. Aquí fue la fórmula de caída libre y la fórmula de distancia. Uní esas dos a través del tiempo, que es lo mismo, y ahí ya provocamos la fórmula de la velocidad en X. Pregunta, nos queda un minuto. Nombre, apellido, Profe, sección y nos vemos en el chat. profe, ¿Sí? fíjese que yo busqué el área de mi bote, va, pero no, el volumen de mi bote, pero lo busqué en internet y me salió que era por pi, que es 3.1416 No. por la Pi, distancia de abajo, la mitad. pi es pi. Ajá. En la calculadora y vamos a usar pi y no van a ingresar en la calculadora 3.14, sino que van a usar el pi que tiene la calculadora para hacer su cálculo. Pero sí está bien así. ¿Cuál es tu O lo recipiente? uso. Quiero ver. Pero el profe lo voy a traer. Envíame una foto y voy a revisar porque tengo que ir a otra clase.